En Baja California detuvieron al Felipón, presunto líder criminal vinculado a la desaparición de 2 elementos de la Guardia Nacional en Tijuana. 4:23 de la tarde en Baja California. Una puerta beige estalla bajo la fuerza de un escuadrón táctico. No buscaban drogas ni armas. Buscaban a un hombre que encarnaba el miedo en Tijuana, Felipe N., alias El Pantera. Su nombre estaba marcado en tinta negra en expedientes policiales, en murmullos de barrios y ahora en titulares nacionales. Pero lo que encontraron tras esa captura fue mucho más que un criminal. Fue un símbolo de cómo la impunidad puede desvanecer incluso a quienes juraron protegernos. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que estos casos se resuelven de verdad o solo son piezas en un juego más grande? Tu opinión puede cambiar la forma en que entendemos lo que realmente ocurre detrás de estas historias. La noche del 30 de agosto parecía cualquier otra en la colonia Nueva Tijuana. El billar Los Dos Amigos estaba lleno, risas ahogadas en humo, mesas con cervezas sudando por el calor y la música norteña rebotando contra las paredes desconchadas. Entre ese ambiente cotidiano, llegaron José Luis Villaseca y Omar Eliseo, 2 sargentos de la Guardia Nacional que solo buscaban un respiro después de interminables jornadas de patrullaje. Ellos no lo sabían, pero el destino ya estaba marcado. A pocas mesas de distancia estaba sentado Felipe N., alias El Pantera, acompañado de 3 sujetos. La tensión comenzó con algo insignificante. Una broma, una palabra mal entendida, un cruce de miradas que no debió prolongarse. La discusión estalló breve pero intensa. Golpes en la mesa, frases cortantes, miradas de amenaza. Parecía que el lugar se iba a convertir en un campo de batalla, pero ocurrió lo inesperado. El Pantera cambió de tono, levantó su vaso y con sonrisa calculada dijo: «Ya estuvo, compas, no se queden con el coraje. Vamos a seguirla en otro lado». Una frase aparentemente conciliadora, pero que en realidad era la primera jugada de una trampa perfectamente diseñada. Los testigos aseguran que minutos después, los vieron salir juntos hacia un vehículo oscuro, con vidrios polarizados. No hubo forcejeo, no hubo violencia, solo la ilusión de una reconciliación. Esa confianza fue la llave que cerró la última oportunidad de volver a casa. Desde ese instante, nadie volvió a ver a José Luis y a Omar Eliseo. El nombre de Felipe N., alias El Pantera, no apareció de la nada. Su sombra lleva años merodeando entre expedientes policiales y titulares olvidados. Su historial es la radiografía de un hombre que nunca conoció el arrepentimiento, sino la reincidencia. 2015. Su primera detención formal, sorprendido con armas de fuego que jamás pudo justificar. Salió rápido, como si la cárcel solo fuera una visita breve. 2017. Reaprehendido por la Policía Estatal Preventiva. Una vez más, esposas en las muñecas, cámaras captando su rostro desafiante, pero al poco tiempo volvió a las calles, intacto, como si nada hubiera ocurrido. 2023. Señalado por reportes locales como una pieza clave en el trasiego de droga en la frontera. Su nombre apareció ligado a rutas clandestinas, cargamentos interceptados y reuniones con operadores de alto nivel. Y ahora, en 2025, se enfrenta a la acusación más oscura de su vida: la desaparición de 2 sargentos federales. No es casualidad, es una escalada. Cada arresto fue solo una pausa, un intermedio entre capítulos de un mismo guión criminal. Lo más inquietante es que siempre volvió a la superficie, como si alguien lo empujara desde las sombras para seguir operando. Su figura es la de un hombre que aprendió a caminar entre barrotes y despachos judiciales sin que ninguno lograra contenerlo. Y con cada año que pasaba, la violencia que lo rodeaba era más calculada, más fría, más letal. La huella del Pantera no es la de un delincuente cualquiera, es la marca de un sistema que lo conocía, lo atrapaba, pero nunca lo retenía.
Una huella que ahora, con 2 agentes desaparecidos, pesa más que nunca. Viernes 13 de septiembre. La fecha por sí sola ya cargaba un aire de presagio. En Rosarito, una casa blanca de fachada sencilla se convirtió en el centro de un operativo que parecía sacado de un manual militar. Los vecinos apenas alcanzaron a asomarse cuando los agentes rodearon la propiedad con pasos firmes y respiraciones contenidas. La orden era clara: entrar rápido, sin margen de error. 3 golpes contra la puerta, silencio absoluto, y de pronto, el estruendo. La madera se partió como si hubiera estado esperando ceder. El interior olía a humedad y cloro, pero también a algo metálico, un rastro difícil de ignorar. Sobre la mesa, vasos de plástico vacíos, un celular apagado y una gorra con las siglas CDS, como un recordatorio de quién dictaba las reglas en la zona. Los agentes avanzaban habitación por habitación, con la tensión mordiéndoles la nuca, hasta que, en el fondo, lo encontraron. El Pantera no estaba armado, no intentó escapar, no corrió, no gritó. Solo permaneció sentado, con la cabeza baja, levantando las manos lentamente, como quien se entrega no por miedo, sino por cálculo. Lo más perturbador no fue la captura en sí, sino su actitud. En su rostro no había derrota. Había una sonrisa torcida, helada, una mueca que parecía decir sin palabras: ¿creyeron que con esto se acaba? Esto apenas comienza. En ese instante, el silencio de la habitación se volvió más pesado que cualquier balazo. Los agentes lo esposaron, pero en sus miradas quedó la sensación de que lo que acababan de atrapar no era solo a un criminal, sino a la chispa de algo que podría encenderse mucho más grande. Entre el desorden de la Casa Blanca, los peritos hallaron lo que parecía un objeto sin importancia: un teléfono viejo, con la pantalla rota y sin chip. Nadie imaginaba que dentro guardaba la pieza más inquietante de toda la investigación. Al encenderlo, apareció un solo archivo, sin título elaborado, apenas una palabra: noche. El video comienza con una toma temblorosa del bar Los Dos Amigos. Se ven mesas sucias, humo flotando, vasos a medio llenar. En un rincón, los 2 sargentos conversan. Al fondo, se distingue claramente al Pantera, acompañado de 3 hombres. El ambiente parece relajado, incluso hay risas, pero se percibe una tensión que corta el aire. De pronto, la calma se rompe con una frase clara y cortante: no me amenaces. La cámara se sacude, alguien hace un movimiento brusco, y en ese instante, el Pantera inclina la cabeza hacia un costado, como si diera una orden silenciosa. Y justo ahí, la grabación se corta. Los analistas forenses lograron recuperar apenas 2 segundos más, pero esos segundos lo cambiaron todo. Se observa a José Luis y Omar Eliseo saliendo por una puerta trasera, sin oponer resistencia. Detrás de ellos, aparece un hombre corpulento, tatuado del cuello al brazo. No era el Pantera, era Raúl C.M., alias El Rulas, un exagente municipal con antecedentes turbios. Ese detalle sacudió la investigación. La desaparición de los 2 sargentos ya no parecía obra exclusiva de un criminal al servicio del narco, sino el reflejo de algo mucho más profundo. La línea entre crimen e instituciones estaba difuminada. La pregunta ya no era solo quién los desapareció, sino quién los protegía desde dentro. Ese archivo, guardado en un teléfono olvidado, no era solo evidencia. Era un espejo incómodo que mostraba hasta dónde pueden mezclarse la corrupción y la impunidad en un país donde incluso los que juraron servir a la ley terminan sirviendo al crimen. La captura del Pantera no fue vista como un triunfo local, sino como un desafío al país entero. Desde Ciudad de México, Omar García Harfuch declaró con firmeza: esto no es un caso aislado, es un acto de guerra. Sus palabras marcaron el inicio de una operación nacional.
El protocolo Centinela se activó de inmediato. Cateos simultáneos, redes intervenidas, patrullajes dobles y fuerzas élite desplegadas en las calles de Tijuana y Rosarito. El mensaje era claro. El Estado no pensaba retroceder. Sin embargo, en medio de la tensión, la voz de un detenido heló a los investigadores. Si no los encuentran en una semana, ya no los van a encontrar nunca. No era una amenaza al aire, era la confirmación de un método. Desaparecer rápido, borrar huellas, jugar con el tiempo como aliado. Cada minuto perdido reducía las esperanzas de traer de regreso a los 2 sargentos de la Guardia Nacional. Y entonces, la pregunta se volvió inevitable. ¿Era esta ofensiva una reacción contundente o una respuesta tardía? Las familias aguardaban noticias que no llegaban. Los compañeros de los desaparecidos patrullaban con rabia contenida, y en los pasillos de poder cada hora se sentía como un reloj de arena que se vaciaba sin remedio. La guerra declarada apenas comenzaba, pero el desenlace seguía siendo incierto. Hoy el Pantera está tras las rejas. Pero José Luis y Omar siguen desaparecidos. Sus familias buscan entre silencios. Colectivos recorren terrenos y la Guardia Nacional patrulla con rabia contenida. La pregunta sigue ardiendo. ¿Dónde están? Porque cuando 2 uniformados desaparecen como cualquier ciudadano, el mensaje es brutal. Nadie está a salvo. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué crees que pasará con este caso? ¿Habrá justicia real o será otra herida que nunca cierre? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete, comparte este video y activa la campanita, porque aquí seguimos revelando las historias que pocos se atreven a contar.